bienvenidos a un nuevo programa de Making Talks, un podcast de Making Contents. Estoy acompañado a través de Moisés Villafanes, socio fundador de Making Contents, mentor en emprendimiento y marketing. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un poquito con hambre, pero bien. Como siempre, Moisés. Hoy día vamos a hablar algo muy interesante, que es cómo empezar a generar contenidos para mi marca. Ya la vez pasada conversamos sobre la importancia, ¿no?, de la digitalización para las empresas, y cuando se habla de marketing digital, siempre el contenido es un concepto que sale a relucir, que está en todos lados, ¿no? De pronto todo el mundo necesita hacer contenidos, pero ¿qué es el contenido y por qué es importante, ¿no? Bien, en una explicación general podría parecer que el contenido es todo, el post que publicas, el artículo que subes, el video, ¿no? Pero hay algo bastante interesante que leí, no sé si estás de acuerdo, Moisés, es que, bueno, todo es información, ¿no? Todo lo que tenemos, las historias de las empresas, nuestro día a día, todo eso es información, pero el contenido es esa información ya procesada. ¿Y quién la procesa? Pues a un redactor, nosotros mismos a la hora de generar las piezas. Entonces me parece muy interesante porque tenemos toda esta información y ya cuando ha pasado por este filtro que somos nosotros, lo podemos transformar en contenido. Y además que esto es bastante importante, bueno, es lo que nos dicen por ahí, por todos lados, que todos tenemos que generar contenido. Pero ¿por qué es tan importante, Moisés? ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, definitivamente es importante, más si estás teniendo un objetivo probablemente dentro de tus metas digitales. No solamente hablo como empresa, sino también como persona, como profesional, como padre, como madre, si simplemente quieres comunicar algo que consideras que es de valor, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento un poco una historia completamente real, a mí me pasó y es una conexión bastante grande con el contenido. Cuando yo fui padre por primera vez, eh, no tenía ni idea de qué cuidados requería un niño. O sea, sí, por ahí me dijeron cosas, ¿no? La abuelita, la mamá, la tía. Pero en sí no tenía ni idea, porque o sea, tenías ahí a un pequeño ser de pocos kilos que genera solamente ruido y que tú no te preocupas porque no sabes si es que está bien, si es que tiene hambre, si es que tiene sueño, si es que le duele algo. Entonces, a los padres primerizos nos genera toda esta sensación de no saber si está todo bien o no. Entonces hice lo que todo padre primerizo y responsable hace. Entré a Google y empecé a escribir, ¿no?, cómo identificar algunos factores en el comportamiento de los niños bebés, ¿no? Y es así que empiezo a navegar entre un mar de información de todo tipo. En ese momento me di cuenta de que la información, o sea, también hay que tener cuidado porque lo ideal es buscar fuentes que sean completamente fidedignas y estudios avalados. Entre todo este mar de información encontré un blog de un médico que hablaba con mucha sapiencia del tema y explicaba a través de ejemplos su día a día como pediatra. Empecé a seguirlo, empecé a consumir su contenido, me generó mucha confianza, vi que era una persona con todos los certificados, experta en el tema, me contacté con él y a través de ese contacto logramos que mi hijo tenga su primer pediatra. Entonces fue súper interesante cómo ver que el contenido de valor no solamente ayudó en este caso a un padre que no tenía ni idea de qué se tenía que hacer, sino que también le pudo dar la opción de conocer a un profesional que le ayudó en este problema que tenía, ¿no? Entonces, esta pequeña historia es un ejemplo de qué tan poderoso es el contenido si es que lo sabemos dirigir, si es que lo sabemos comunicar. Claro, porque de hecho tú no estabas buscando pediatra, o sea, no pusiste en Google busco pediatra, sino buscabas algún tipo de información, una respuesta, alguna pregunta que te hiciste como padre, y así es como llegaste tú a un pediatra, o sea, es casi sin pensar. Sí, porque, o sea, tenía el pediatra del hospital, de la clínica, porque cuando nacen siempre los niños van con el que nacieron, con el doctor de turno que nacieron, pero en este caso fue como que adicional a eso, ¿no? Tal cual lo mencionas tú. Y eso se genera absolutamente todos los días en Internet.
O sea, eso pasa a cada momento. Cuando tú quieres comprarte un auto, lo primero que haces es ir a Google y ver qué tipo de auto necesitas o cuáles son las características. Entonces, si tú tienes un nivel de contenido de valor, un contenido que sea súper importante, que ayude a la gente, qué mejor manera, qué mejor carta de presentación que esa, ¿no? Exacto, me parece súper valioso. Y hay algo, otra cosa muy interesante, ¿no? Que has mencionado ahora que mencionas a Google, es nuestra fuente de información primaria. Es muy importante también para las empresas estar visibles en Google, ¿no? Porque es el medio donde la gente busca. Entonces, lo que muchos no saben o quizás no le han prestado demasiada importancia es que el contenido no solamente va a hacer que las personas lleguen a ti, sino que si tú generas una buena estrategia de contenidos y le haces caso a este otro concepto ahí que siempre aparece, que es el SEO, tu página puede aparecer entre las primeras búsquedas y eso te da una gran ventaja. Exactamente. Sí, o sea, el SEO es la parte técnica que tu contenido tiene que tener para que sea atractivo para Google. Entonces ahí hay ciertas detalles que, bueno, son muchos y eso probablemente hay clases y hay seminarios y hay cursos enteros de SEO, pero en resumen es eso, es poder hacer que tu contenido sea amigable y atractivo para el algoritmo de Google. Entonces hay mucha recurrencia de palabras clave, análisis de estas, colocaciones, el tema de imágenes, una serie de cosas que a nivel técnico se tienen que trabajar y con eso puedes lograr un mayor impacto. Entonces, si tienes el contenido de valor, que son probablemente tus historias, que es tu conocimiento, y a ese contenido que es tan nutritivo, tan rico y tan original, le sumas estas técnicas, este conocimiento técnico en temas de SEO a través de las palabras claves y todo lo que acabo de mencionar, entonces vas a tener mucho más alcance y más impacto porque se va a empezar a posicionar dentro de los buscadores. ¿Qué es posicionar? Posicionar es poder tener más relevancia a la hora de una búsqueda de determinado tema, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, de hecho, que estamos descubriendo o redescubriendo todas estas bondades del contenido y muchas empresas ahora en este nuevo proceso, ¿no? De ser más digitales, pueden haber tomado la decisión, bueno, ya sí, necesito hacer contenidos, quiero hacer contenidos para mi marca, pero ahora, ¿cómo es que pueden empezar? O sea, ¿qué es lo primero que estas empresas deben hacer si han decidido ya que quieren tener contenido? Sí, bueno, en ese punto me voy a dirigir al empresario, que es quien justamente tiene esta necesidad. Entonces, el empresario dice, ok, necesito tener mejor presencia digital. Entonces, hemos hablado primero, ok, que necesitas contenido, ¿no? ¿Okay? Necesitas conocimiento técnico de SEO, pero también necesitas una plataforma que te pueda soportar ese contenido. Entonces, como una analogía, imagínate un estadio, ¿ok? Tienes un estadio y tienes la cancha de fútbol y tienes a los jugadores. Para mí, la parte técnica, digamos, la página web, la plataforma, el blog y todo el tema técnico vendría a ser la infraestructura del estadio y el contenido vendrían a ser los jugadores. Entonces, uno va de la mano con el otro. O sea, no hay evento, no hay festividad si es que no tienes a los jugadores dentro del estadio. Entonces, no basta solamente con el tema técnico, con invertir solo en la mejor página web y en todo esto, sino también tienes que nutrir ese estadio de alegría a través de los jugadores y para poder jugar un buen partido. Ahí está. Ahora, es muy interesante esta analogía que haces del fútbol porque tenemos por un lado la infraestructura y por otro lado al talento, digamos, a los jugadores. Y surge esta duda, seguro muchas empresas, es que si debo encargar mi infraestructura a alguien, yo me debo hacer cargo y los jugadores los debo poner yo, o también puedo, digamos, contratar jugadores externos, ¿no? O sea, ¿tú qué recomendarías a las empresas o depende quizás de la situación? Sí, bueno, va a depender mucho de la situación, porque o sea, tenemos distintos niveles de empresas, tenemos startups o empresas chiquitas que están dando sus primeros pasos, que pueden ser empresas tradicionales también, y están dando sus primeros pasos en el entorno digital, y podemos tener a los corporativos grandes con presupuestos millonarios que probablemente tienen un poco ya la inversión asegurada para este tema. Mi recomendación para las pequeñas empresas que están comenzando es que va a haber mucho trabajo que va a tener que depender de ellos mismos. O
sea, generar un contenido de valor puede ser simplemente un audio donde cuentes un caso de éxito, donde tomes fotografías a tus productos, donde describas a tus servicios. Y yo sé que es una lata hacerlo. Yo sé que entre el mar de cosas que tenemos los empresarios, a veces es complicado darnos un tiempo para esa parte. Pero créeme, es súper importante. Es importante que dentro de tu calendario, de tu planificación semanal, digas, ok, estas 4 horas me voy a dedicar a generar contenido y que la distribución de repente la puede hacer también alguien del equipo a través de una pequeña capacitación, ¿no? Hay muchos cursos libres ahora. Y a nivel corporativo, bueno, aquí ya lo ideal es trabajar con agencias especializadas. Obviamente el jefe, el líder, va a tener que estar súper actualizado en todas estas temáticas. Pero contratar agencias especializadas por cada línea de especialización, que ese es otro tema también, porque no es que una agencia te pueda hacer todo, ¿no? O sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, siendo sinceros. Entonces, lo ideal es poder tener justamente el especialista que te pueda armar determinado objetivo dentro del mundo digital al cual tú estás entrando. Claro, un especialista, digamos, en temas de contenido, porque de hecho estamos en una época de auge digital, entonces aparecen los que llamamos todistas, ¿no? Y por ahí la gente debe tener muy en claro una cosa, o sea, dividir, digamos, quizás las estrategias y también cada área, ¿no? O sea, una cosa es, digamos, ver la experiencia de usuario, en la creación de alguna plataforma, ¿no? Otra cosa es la experiencia en el contenido, ¿no? Entonces, como tú mencionabas antes, esas analogías de fútbol que creo que son muy, muy útiles, ¿no? O sea, tienes tus volantes, tienes tus defensores y tienes tus delanteros, entonces tienes cada posición cubierta por alguien especialista en eso, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata. Así es. Bueno, ha sido muy interesante esta pequeña introducción, en verdad, al mundo gigante de lo que son los contenidos. Y estaremos ampliando este tema, y también ya saben que en nuestro blog de Making Contents pueden encontrar un montón de artículos donde hablamos sobre cómo generar contenidos, qué formato, para qué plataforma, ¿no? Entonces ya estaremos nosotros ampliando ese tema. Entonces muchísimas gracias, Moisés, por participar en este podcast. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya puedo desayunar? Sí, vaya a desayunar. Nos vemos ya en el siguiente capítulo. Gracias.